setmana més parlem de salut mental. Aquí a la Brúixola ja vam parlar de com evitar els conflictes durant els àpats de Nadal. A vegades, però, no es poden evitar, Jaume. I com podem actuar quan ens trobem en una situació així? Quina és la millor manera de reaccionar davant d'aquestes situacions que considerem inevitables? Doncs per abordar aquesta qüestió saludem, com sempre, el David Cueto, psicòleg al despatx Dr. Guilera, Psicoset Nasplugas i a Cepteco a León. David, què tal? Bona tarda. Muy buenas tardes otra vez. Quan parlem de conflictes, podem estar parlant de moltes situacions i de molts tipus, no? Claro, el conflicto tienes un concepto ambiguo, ¿no? Es decir, en principio es sinónimo de pelea, de lucha, de desacuerdo, pero cualquier persona que trabaje, por ejemplo, en ámbitos de creación, investigación, equipos deportivos, los conflictos es una manera también de que el grupo mejore, ¿no? De que el grupo como avance. Entonces, a través de la tensión, ¿no? Por ejemplo, se crean diferentes puntos de vista. Claro, todo esto tiene que ser gestionado muy bien, ¿no? Por alguien, o líderes de equipo o personas que están a cargo de ello, pero en principio el conflicto es algo desagradable, algo que queremos evitar, ¿no? Esto se habla mucho en terapia de gente que evita constantemente, ¿no? Que dice que sí, la falta de asertividad, ¿no? De crítico para no tener como problemas con gente. Entonces es algo humano que siempre intentamos explicar que se puede gestionar para el bien, pero que es inevitable pasarlo mal y que es una lucha o una pelea entre partes muchas veces. Per tant, d'una tensió que acaba explotant, se'n pot extreure una part positiva? Claro, es información. Al principio, esto hay que tener cuidado, ¿no? Esa idea de que la lucha constante, la garra, ¿no? La pelea, es decir, esto, el cuerpo se quema, ¿no? Es decir, el estrés constante, ya hemos hablado que a largo plazo es malo. Pero sí que es verdad que, bueno, un conflicto, una catarsis, como ya vimos, por ejemplo, en las parejas, es una información a utilizar que si se gestiona bien, y al final es como digo, dos personas ya hay diferentes opiniones. Y la idea, como se suele decir, por ejemplo, no es tanto la discusión en sí, sino cómo se maneja o se soluciona después, un poco la base de los conflictos, que en sí mismos suelen ser inevitables. La clave de todo ello es cómo se maneja el después del estallido, de la explosión de lo que haya habido. Clar, aquesta és la qüestió, no? Com es pot gestionar de manera correcta aquestes situacions? Claro, aquí hay primero lo que hablamos un poco de evaluar la previa, ¿no? Lo que se llama a través de lo que se llama autotolerancia a la frustración o la autorregulación emocional. Imaginemos, ¿no? En una ciudad grande, chocamos con alguien en el metro, en el bus, nos gritan, ¿no? Hay gente que tiene querencia o, bueno, ganas de tener conflicto por desahogo, ¿no? Por proyectar angustia, por ejemplo, o agresividad. Entonces, primero evaluar, ¿no? La situación. Si esta situación, si es debido a muerte o estamos acorralados, sí, entonces primero sería evaluar el conflicto, luego a partir de ahí ver qué características tiene, si es, por ejemplo, lo que hablamos de las cenas de Navidad, un tema de creencia política irreconciliable, un tema práctico, ¿no? Una discusión, como digo, de un equipo, diferentes puntos de vista, ¿no? Entonces, en una negociación se suele decir que todas las partes tienen que llegar a una renuncia para que se consiga. Entonces, si hay un conflicto, es una pista y eso se puede ayudar a las partes para que gestionen y, digamos, que cedan en determinados aspectos para llegar al éxito común, ¿no? Que al final los humanos somos seres sociales, cooperativos y tenemos que ayudarnos entre nosotros para mejorar. A vegades, però, és complicat, no?, reaccionar com un bol en el moment que estem en calent. Claro, al final, y sobre todo si nos sentimos atacados a nuestro ego, nos critica nuestra manera de ser, ¿no? La típica pauta de criticar la conducta, no la persona, pero al final es una vaguedad que eso continuamente tampoco tiene mucho sentido porque la gente al final, digamos que las críticas hay que hacerlas bien, ¿no? A lo mejor superponiendo halagos, primero un halago, luego la queja, ¿no? Y siendo lo más concretos posibles, ¿no? Y como digo, pensando un poco antes, como has comentado, a lo mejor buscando maneras un poco diferentes, ¿no? Dejar un tiempo fuera, preguntar a otras personas expertas, ¿no? Del grupo que tenemos cercano, ¿no? De manera cooperativa para ayudarnos a gestionar una situación que si no se hace bien puede generar muchos problemas y mucho dolor. Per què es donen aquestes situacions molt habitualment en moltes famílies durant l'època de Nadal? Claro, la Navidad yo creo que hay una conjunción de esta obligación de verse todos, ¿no? Personas que viven, imaginaros, durante todo el año, incluso países diferentes. Este estrés que hemos hablado, ¿no? De esa tensión de disfrutar, de quedar, ¿no? Salir a cenar, a comer, el tema económico. Y que mucha gente en la Navidad, pues eso, esa obligación que les dicen de estar felices cantando villancicos, hay gente que me ha explicado directamente como que le pone triste o le genera como disconfort. Entonces al final las familias, ¿no? Son sistemas muy muy complejos de diferentes miembros. Imaginemos que encima se van añadiendo pues nuevas personas, ¿no? Familia política, parejas, hijos o hijas. Entonces al final las familias son el ecosistema primario normalmente de nuestra sociedad y como tal es como normalmente aprendemos a tener conflictos y donde
tenemos los primeros modelos, por así decirlo, de conflicto de lo que es la vida en general. A nivell de pautes, què podem fer per establir millors relacions en aquest sentit? Primero, lo que comentamos de asumir los límites, ¿no? Es decir, buscar interlocutores válidos. Imaginaros, ¿no? Tenemos una cena con una pareja que tenemos conflicto con ella por lo que sea. En una de las dos partes alguna parte será interlocutor válido. Es decir, tenemos que buscar la persona con la que o tenga menos agresividad, sea menos volátil, tengamos más nexos en común o más acuerdos en común. Luego, si tenemos un conflicto con un grupo, se suele decir, ¿no? Al final, ¿no? Los estandartes de la antigüedad, ¿no? Si desarmas el estandarte, desarmas el ejército. Entonces, si viene un grupo de gente muy enfadada o tenemos una masa delante o un grupo pequeño familiar, normalmente siempre habrá alguien que sea la persona que lleve la voz cantante, luego tengamos el lugarteniente o la segunda al mando. Sería intentar buscar solamente de interlocutor o interlocutora la persona que vemos que tiene líder. O sea, si tenemos delante 15 personas que con problemas de agresividad, esas 15 personas normalmente tendrán a alguien que será como la catalizadora, ¿no? Los humanos somos así, somos seres muy jerárquicos. Entonces, identificar el grado del conflicto, como hemos hablado, saber que a lo mejor no merece la pena ni hablarlo, hablar de trivialidades y no llegar al fondo del asunto, y a lo mejor en una cena de Navidad con alcohol, con estrés, con mucha gente alrededor, ruido, quizá no sea tampoco la mejor idea discutir sobre ciertos temas, a lo mejor. També és important crear situacions de fugida, d'escape per aquestes situacions complicades, per saber com lidiar-ne correctament. Esto cualquier persona que gestiona equipos y sabe perfectamente, ¿no? Que a lo mejor hay días donde, bueno, hay un tema a tratar, hay un tema que es importante, pero ese día por lo que da no se dan condiciones. Entonces, el tiempo fuera, el salir fuera, reflexionar y volver, ¿no? Como que se hace con los niños a veces cuando se enfadan mucho, el bajar las pulsaciones, ¿no? Hay un estudio famoso de que subiendo la temperatura de una habitación la gente se enfada más y es más agresiva. Y esto ya lo hablamos, creo, con las olas de calor es más probabilidad de que haya disturbios, problemas, ¿no? Pues el calor, bueno, la activación fisiológica hace que suba las pulsaciones y suba el pensamiento, digamos, de túnel, ¿no? De todo o nada. Entonces, si vemos que la situación te está calentando, un tiempo fuera, una reflexión, o como digo, que las personas con mayor calma, mayor gestión de los conflictos, mayor confianza o con menos diferencias irreconciliables, buscar los interlocutores más válidos para la negociación. Clar, un cop passa el conflicte, com podem aprendre a girar full, a perdonar? Ya hemos tenido un problema, nos hemos dicho de todo. Claro, el perdón, yo siempre explico, y es interesante, que no es un contrato vinculante. Es decir, el perdón obviamente es, bueno, somos animales cooperativos y lo que se suele decir comúnmente lo de quemar los barcos, si nos aislamos totalmente de la sociedad, al final nos quedamos solos y no sobrevivimos. Entonces, el humano es cooperativo, el perdón forma parte de la búsqueda de la supervivencia y es intentar a lo mejor pues buscar lo que se llama un cambio activo, ¿no? Pedir perdón de manera concreta, sin peros, y como digo, aunque nosotros pidamos perdón de manera, sintamos, totalmente genuina, la otra persona no tiene por qué tener el derecho de sentirse perdonada. Dejar cierto tiempo, ¿no? Las personas a lo mejor necesitan un cierto tiempo para que ese evento o esa situación que les ha enfrentado les genere como menos activación. Y como digo, ser pacientes con la otra persona. Hemos hecho un daño, buscamos una reparación, pero esa reparación tiene que ser activa i normalment se suele decir más conductual que con palabras. Clar, perquè a vegades està justificat, no acceptar aquest perdó, perquè diuen, no, és que ja t'ha demanat 3 vegades perdó. Bueno, pot estar justificat aquesta persona que digui no, és que de moment no puc donar-li aquest perdó. Yo en la terapia, yo creo que esto es todo el mundo a vida personal, hemos visto ciertos patrones de personas que a lo mejor el perdón lo utilizan como un arma de chantaje, ¿no? De si ya te he pedido perdón, tú me tienes que deber, ¿no? Al final es complicado, claro, no es lo mismo un conflicto con alguien lejano, un compañero de trabajo que no tenemos mucha relación, que alguien de la familia muy, muy cercano. Entonces, al final, el perdón es una herramienta humana, prosocial, que tenemos que trabajar porque pedir perdón y utilizar el perdón se tiene que hacer bien, como digo, ¿no? Un listado, una demanda de cambio, pero al final no tenemos por qué, pues bueno, aceptar, sí, podemos aceptar las disculpas, no generar más conflictos, pero si consideramos una afrenta o que se ha pasado una línea para nosotros infranqueable, pues sin agresividad ni conflicto, però reconocer que el perdó pues, no vale i no queremos tener más relación con esa persona. Clar, aquesta situació que a vegades es dona, sobretot en nens, que diuen no, és que us heu de perdonar i us heu d'abraçar. Allò, no? Veus els pares o fins i tot professors que diuen no, ara abraceu-vos i demaneu-vos perdó. Això, extrapolat a adults, obligar-se a donar la mà o a demanar-se perdó,
¿es positivo o al contrario, pot enquistar-se? Es muy interesante porque imaginaros el ejemplo de niños o de adultos. Claro, si en ese perdón hay una relación desigual, es decir, una parte ha agredido, otro se siente agredida, obligar a la parte agredida a que acepte el perdón, si no se gestiona bien, tanto niños como adultos puede llevar al resentimiento, ¿no? Es decir, de cara a la galería hacemos aceptamos el paripé, por así decirlo, pero cualquier persona con un poco de conocimiento del ser humano sabe que eso lo que acaba al final es resentimiento, enfado, y ese resentimiento es como una olla a presión, ¿no? Que puede como estallar en cualquier otro momento. Entonces es como digo, si queremos, imaginemos, ¿no? Mediados un conflicto entre dos adultos. Entendemos que un adulto le pide al otro perdón de manera genuina y práctica. No podemos poner a la otra persona a acorralarla. Esto es muy importante. El ser humano lo último que hay que hacer es acorralarlo en cualquier conflicto. Es decirle, mira, el perdón que te ha explicado a lo mejor es el perdón correcto, pero es el principio de libertad individual. Cada individuo no está obligado a, digamos, a perdonar a nadie. Si es una familia, claro, aquí entramos en temas muy complejos de que si son dos personas muy cercanas, hermanos o hermanas, familiares, padres, madres, sí que a lo mejor, pues bueno, se suele decir que gente que vive en entornos como muy cambiantes sociables tiende más a perdonar que gente que a lo mejor que es con menor movilidad social. Es decir, que a mayor movilidad social, en principio tenderemos a dar más beneficio de la duda porque tendremos menor red de apoyo y tenderemos a perdonar, entre comillas, más, ¿no? Alguien que, por ejemplo, haya migrado a otro país, a otro lugar de su ciudad, tiene un conflicto con alguien, parece que perdonará más por eso, porque si no se siente o se quedará más solo. Pero sí, al final, obligar a alguien a ese pacto, ¿no? Nos damos la mano, un abrazo y seguir hacia adelante. Si la relación es como muy desigual, ya había un conflicto como muy desigual y una parte se siente muy agredida, pues no, llevará el resentimiento y el rencor. A veces es mejor, pues, dejar pasar un tiempo. Sí, esto es humanísimo, es decir, sabemos que, bueno, a veces hay que tener prisa, ¿no? Los conflictos a veces, claro, es esta línea de dejamos que esto se enfríe y de repente no se olvida. Esto cualquier persona que tiene conflictos con alguien lo sabe perfectamente. Que parece que buscamos el momento adecuado, pero ese momento adecuado como nunca llega, pues bueno, ¿no? Patada y a seguir. Entonces, sí, el tiempo fuera, cualquier persona que... La gente que trabaja bajo presión, que tiene pues trabajos o situaciones complicadas, sabe que el parar un momento, reflexionar, hace que, bueno, sea más probable que eso es decir, tomar una decisión más racional y más adaptativa, ¿no? Y flexible a la circunstancia. De vegades també hi ha aquell punt en què tu, perdó, sí que perdones, però que necessites doncs, tot aquest temps o inclús alguna acció per part de l'altra persona que et faci fer confiar de nou, ¿no? Exacto. Claro, a lo mejor tiene que ver, ¿no?, con esto que se suele decir de perdono pero no olvido, de ahí viene la reparación, es decir, el perdón tiene que venir acompañado, a mi manera de ser, de unas, bueno, no condiciones, también que lo ponen condicional, pero sí de unos requisitos de que, pues eso, dejar tiempo y activamente, ¿no?, que demostrar que nos estamos arrepentidos, ¿no?, que suele decir, ¿no?, los golpes de pecho, el acto de contrición, sí, está muy bien, pero al final normalmente la conducta es lo que marca la predicción. Es decir, el mayor predictor de la actuación de un humano no es más la conducta que la palabra. Entonces, si hay una disonancia, una distancia muy grande entre la palabra y la conducta, aquí al final, bueno, sí que es una pista, y sabiendo que como todos los humanos somos seres falibles, volubles, ambivalentes, ambiguos, si es algo muy cercano a quien queremos, romper una relación de muchos años por una pequeña, mediana o grande, incluso afrenta, merece la pena, ¿no?, perder una relación, pero al final si consideramos, como digo, ¿no?, yo creo que todos tenemos que tener como cierto límite de hasta dónde y verbalizarlo con la otra persona de este es mi límite y si se cruza, pues tengo derecho a que no quiero que estés en mi vida. Hi ha persones que, deies abans, que per al context social o per la situació en què es troben tenen més facilitat de perdonar que d'altres. Hi ha també un punt temperamental en això? Claro, es como toda la personalidad, yo creo que hemos hablado, ¿no?, epigenética, y sí que yo creo que hay gente que o tiene una capacidad de perdonar más elevada por lo que se llama afabilidad, ¿no?, es decir, esta incapacidad de poner límites, no quiere ser rechazada, o hay gente que vive en un estado menos... Es decir, la estructura de personalidad de rencor o resentimiento parece que todavía no está como... Hay como pruebas y test psicométricos. La personalidad se mide más a lo mejor extraversión, intraversión, neuroticismo, ¿no?, apertura a la experiencia, que el modelo de los 5 factores. Pero sí que es muy probable, lo que comentas, Lola, de que haya personas que tengan mayor personalidad perdonable, ¿no?, porque sea más empática, sea menos inflexible...
al final quiera vivir en un entorno más tranquilo, y yo creo que el resentimiento y el rencor también a los niños se les puede enseñar a no serlo, ¿no? Es decir, cuando vienen enfadados con un compañero de clase, ¿no? Típico conflicto de niños o de niñas, hay que enseñarles a, bueno, como he dicho antes, autorregulación emocional y tolerancia a la frustración. Entonces, una persona con poca tolerancia a la frustración tenderá a ser, normalmente imagino, tenderá a ser más rencorosa o más, más pendenciera, por así decirlo. Doncs podríem estar parlant hores i hores sobre el perdó també en funció del tipus de conflicte que hem comentat al principi, ¿no? Exacto. Claro, el conflicto, imaginemos, ¿no? Desde cosas que ese conflicto, pues, en un equipo, ¿no? Pues me he sentido agretado delante del jefe o de la jefe, pero esto ha ayudado a que el equipo mejore. Y bueno, yo he formado parte de un conflicto, pero que al final ha hecho que todo el grupo mejore. Cuando hay directamente conflictos donde las personas, cuando entramos temas de, pues eso, familias y dinero, temas así como más complicados, sí que a la gente le cuesta poner como palabras muchas veces. Es decir, si nos cuesta mucho poner en palabras el dolor que tenemos, será más difícil, más probablemente, que demos com un perdó tangible a lo que nos haya ocurrido. De vegades també evitem el conflicte, no? Que aquí també hi ha un punt també d'evitació per por a les represàlies que pugui haver-hi després o tot el que pugui haver després. Me lo han comentado en consulta y es un tópico también de gente muy agresiva que se sale con la suya solo porque la gente de alrededor no quiere lidiar con la agresividad de esa persona. Por los humanos en general queremos vivir tranquilos. Entonces, al final, como se suele decir, de vez en cuando el conflicto es totalmente inevitable. Es decir, una buena parada a tiempo, una buena gestión del conflicto, se puede saber que eso, pues esa persona a lo mejor, si ataca constantemente y nadie la frena porque cree que no, pues da mucha pereza enfrentarse a ello, se sienta validada y probablemente pues siga escalando, ¿no? Los humanos, si la conducta se refuerza o no se nos castiga por ella, seguiremos haciéndola. Entonces, sí que al final, bueno, habrá gente más capacitada, ¿no? Y esto, pues hay gente que está entrenada en temas de mediación, de gestión de conflictos, y se puede aprender, pero como digo, la base sería la autorregulación emocional y la tolerancia a la frustración. Serían como los pilares de el predictor de si la persona merece la pena resolverlo, y si lo que tenemos delante es alguien muy volátil y que vemos que su patrón es conflictos con todo el mundo, pues el perdón aquí tendrá poco sentido. Doncs apuntem totes aquestes qüestions i recomanacions que ens has portat avui, David, al voltant del perdó. Tot això ho guardem i tornem a parlar-ne la setmana vinent aquí a La Brúixola. Que vagi molt bé, bona tarda. Muchísimas gracias, buenas tardes. La Brúixola